En esta ocasión voy a permitirme ceder la palabra a nuestros presentadores. Agradecemos por parte del Comité de Estudios Regionales la aceptación de AMEI para presentar este libro y los voy a dejar con nuestro moderador del día de hoy. Muchísimas gracias por estar todos presentes. Doctora Biel, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío. Es un gusto estar con todas ustedes, con todos ustedes el día de hoy en lo que es la presentación de un libro cuyo valor e importancia en términos de análisis radica en la contemporaneidad y en un cambio que se da en el paradigma de poder mexicano, en eso que se le ha denominado la 4T, y sobre todo el trabajo que hacen las personas que editaron esta obra. Entre ellas hoy vamos a tener a Mariana Aparicio, que va a estar como comentarista, y que también junto con José Briceño Ruiz hacen un trabajo interesante de esta colaboración entre el CIALC, la Fundación Conrad, el gobierno de Alemania y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para comprender algunos de los cambios que se han dado en este periodo. Para mí es un gusto también estar de nueva cuenta en estos trabajos que hace el Comité de Estudios Regionales, estas actividades que están desarrollando, y me gustaría más o menos decir el orden. Doctora Mariana, si me permites dejarte hasta el final tú como esta editora de la obra para que podamos tener una recapitulación amplia, y les invitamos de entrada que vayan considerando la obtención de esta obra para ir discutiendo estos análisis ya desde una visión más contemporánea, más aplicada en lo que son los estudios regionales. Empezaremos con el maestro Pedro González Olvera, quien es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una especialización en ciencias antropológicas, con área de concentración en políticas culturales y en gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana en su campus Iztapalapa. Ha sido profesor durante más de 25 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tanto, bueno, como profesor de tiempo completo, como asignatura. Fue coordinador del Centro de Relaciones Internacionales también de la misma facultad. Ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores como miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. En el bienio 2017-2019 fue titular de la cátedra Fernando Solana, adscrito a FES Acatlán, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales durante el bienio 2021-2023. Ha sido autor de diversos artículos en revistas especializadas de México y el extranjero, también colaborador en diarios de México, también internacionales, es conferencista internacional y es un gran difusor de la cultura. También ha coordinado diferentes obras como El Pensamiento Internacional Iberoamericano, Las Relaciones Internacionales entre Teoría y Práctica, ensayos en homenaje a don Modesto Seara Vázquez, y actualmente es profesor investigador de la Universidad del Mar en campus Huatulco y es jefe de Relaciones Internacionales. Maestro Pedro, un gusto tenerlo por acá, le cedo la palabra. Gracias, gracias, Abdiel. Pues en primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento por la invitación a participar en la presentación de este libro, en la cual tuve la fortuna de participar como coautor, y más fortuna porque mi coautora fue la maestra Consuelo Dávila, lamentablemente desaparecida físicamente el año pasado. Y probablemente este sea uno de sus últimos trabajos publicados. Así que, pues es una especie de homenaje a ella. La presentación también de este libro lo hago, no lo he platicado con uno de los coordinadores o la coordinadora Mariana Aparicio, pues, que está aquí con nosotros, pero creo que bien podríamos tomarlo como ese homenaje bien merecido por parte de la maestra Dávila Flores, ¿no? El libro en general es una primera visión, creo yo también, de la política exterior de la actual administración o de la administración del presidente López Obrador. En,
creo que necesariamente es un análisis parcial por cuestiones cronológicas, ¿no? Porque no se puede hacer un análisis completo a 2 años cuando hicimos ese trabajo, ese análisis de lo que estaba sucediendo en relación a la política exterior de México, cuando ya se había difundido esta idea que a la postre, por lo menos para mí, ha resultado falsa, de que el presidente López Obrador decía que la mejor política exterior era la política interior, lo que demostraba o lo que quería demostrar un aparente desinterés en la política exterior. En realidad no ha sido exactamente así. El presidente ha manifestado en varias ocasiones un interés en temas internacionales, a pesar de que no le gustan mucho los viajes y que ha hecho muy pocos viajes si los comparamos con otros presidentes, ¿no?, que tenían la diplomacia presidencial como una de sus principales actividades, este presidente no es muy afecto a los viajes, pero los ha hecho. Y ha tenido diversas expresiones también en eso que yo he podido llamar, tomándolo de un escritor clásico, un analista clásico, don Daniel Cosío Villegas, lo que yo llamo el estilo personal de hacer política exterior. En el estilo personal presidencial de hacer política exterior, ¿no? Entonces, el presidente sí ha hecho política exterior, ha manifestado en diferentes ocasiones su opinión, ha incluso roto con los principios por lo menos con uno de los principios de la política exterior de México, el de no intervención, ¿no? Porque a partir también del dicho propio de que su pecho no es bodega, ha hecho apreciaciones muy críticas contra algunos gobiernos particularmente de América, a veces contra Estados Unidos, pero también contra algunos gobiernos de América Latina. Y eso significa pues, que sí hay por lo menos un cierto interés en la política exterior. Si a eso le sumamos lo que yo llamo la política inercial de política exterior, tendremos un cuadro más completo, ¿no? Y va a haber una tercera parte. Pero esta segunda parte, bueno, la primera parte es el estilo personal presidencial de hacer política exterior. La segunda parte es la política inercial de política exterior. Esa política exterior que se lleva a cabo independientemente de quién esté en la presidencia. Hay muchas, pero muchas actividades de política exterior que no necesitan la bendición presidencial, ¿no? Se llevan a cabo porque hay una inercia, hay acuerdos, hay reuniones para llevar a cabo comisiones bilaterales, firma de acuerdos bilaterales o incluso bilaterales. La política exterior no se para nunca, ¿no? Las embajadas y los consulados no detienen su función independientemente de quién esté en la presidencia. Entonces es una política exterior inercial. No quiero decir que cuando digo inercial que sea mala o que sea buena. Quiero decir que se desarrolla de cualquier manera, ¿no? Ahí va, caminando siempre. México está inserto en el mundo y a partir de esa inserción siempre vamos a tener política exterior. Siempre va a haber vínculos de México con el exterior. A veces más, a veces menos, pero siempre la vamos a tener. Y la vamos a tener tanto de manera bilateral como de manera multilateral, ¿no? Y luego, pues hay el libro mismo, hace una división en términos de regionalismo, es decir, la política exterior hacia las regiones. Hacia las regiones del mundo está América del Norte, desde luego, ¿no? Con especial énfasis en Estados Unidos, la verdad, porque a veces como que nos olvidamos de que Canadá existe, salvo algunos puntos coyunturales y salvo la participación en el TEMEC, pero como que Estados Unidos es una gran barrera para establecer una relación mucho más cercana con Canadá. Esa es mi impresión personal, esa es mi impresión personal. Hay una especie de barrera como en Estados Unidos,
respecto de Canadá. Fíjense, por ejemplo, o hagan una comparación entre el comercio que tiene México con los Estados Unidos, ¿no? Del cual, por cierto, ya es el primer socio comercial, y el comercio que tenemos con Canadá. Y podrán darse cuenta que el TEMEC sí es un mecanismo importante para la relación con nuestros dos vecinos del norte, pero lo es particularmente con los Estados Unidos. Canadá a veces como que lo dejamos de lado, aunque o debería ser un socio importante, ¿no? Está también la relación con América Latina, desde luego, y me voy a referir un poco más adelante a nuestro trabajo. Y también ahí ha habido una actividad bien focalizada con la CELAC, ¿no? Y con lo que podríamos llamar nosotros, que también está en el ámbito multilateral, lo que podríamos llamar la diplomacia de las vacunas que hizo México con varios países de América Latina. Está después Europa, también hay un par de trabajos sobre la relación de México con Europa, y luego está tres trabajos sobre la cuenca del Pacífico, ¿no? El Pacífico Asiático, el este de Asia y México y el Indo-Asia-Pacífico, que es un trabajo, me parece a mí, innovador, porque también tradicionalmente nos hemos olvidado de analizar con mucha más frecuencia y con mucha más profundidad las relaciones que tenemos con la India y con Pakistán y con todas las regiones o subregiones que rodean esos dos países. Nos olvidamos muchas veces que la India va a ser o ya es una potencia, es una potencia económica, es el país más poblado del mundo y es un país que tiene armas atómicas, por ejemplo. Es un país que se nos olvida también que tiene avances tecnológicos importantes y que no hemos sido capaces de establecer una línea muy directa o más directa con este país para establecer vínculos comerciales que sean mucho más importantes que los que tenemos actualmente. Y hay una ausencia notable, pero que no es culpa de los coordinadores del libro, sino más bien es culpa de las circunstancias. Me refiero a la ausencia de África. La región africana no está presente en este libro, pero se debe también desde mi punto de vista a la ausencia o a la casi ausencia de una política exterior de México hacia África. No, mantenemos apenas una pequeña cantidad de embajadas en ese continente, y los esfuerzos que a veces se hacen para fortalecer los lazos con África son muy relativos, temporales, y como que nos retraemos de ese interés que debería existir de nuestra parte. Muchas o algunas candidaturas que hemos perdido en organismos internacionales se debe a dos factores. Una primera, a que África tiene cualquier cantidad de votos y solo los buscamos cuando está en proceso esa votación, y por supuesto pues no nos van a dar lo mismo que sucede con el Caribe inglés, que no nos acercamos tampoco mucho, más que circunstancialmente, aunque tenemos algunas embajadas ahí. Bueno,
Esta ausencia se refleja justamente en el libro, porque salvo algunos pocos especialistas que tenemos, no es tampoco una materia de estudio. Probablemente la analista más destacada debe tener mucho trabajo, la doctora Isla Varela, para poder haber escrito otro trabajo en donde normalmente se queja siempre de la ausencia de estos vínculos con un continente que podría darnos más de lo que obtenemos actualmente. Y ahora me refiero un poco, de manera más directa, al trabajo que presentamos con la maestra Consuelo Dávila, que después me di cuenta, ya no pude platicarlo con la maestra Dávila, de que tiene un título que no corresponde exactamente al contenido de nuestro trabajo. Nosotros lo titulamos 2 años de política exterior hacia América Latina durante el gobierno de AMLO, pero en realidad es algo más, porque ahí analizamos las líneas que creímos importantes en los 2 años de política exterior, que creímos que eran importantes, que se estaban dando en la práctica. Líneas de trabajo que las resumimos en 6 líneas importantes. La primera, desde luego, es la línea con Estados Unidos. Es un hecho que se trata de la relación más importante para México, nos guste o no nos guste. La vecindad nos obliga a tener una relación intensa y una relación que pues, a veces se abren muchas oportunidades. El hecho de que ahora seamos el mayor exportador o el primer socio comercial con los Estados Unidos y el mayor exportador de mercancías hacia este país, hace que ahora en la actualidad los Estados Unidos sean vistos como un socio importante y ya no solamente como una fuente de amenazas. Lo sigue siendo también una fuente de amenazas, y vean ustedes lo que va a suceder ahora cuando se dé la campaña, cuando se inicie la campaña electoral en los Estados Unidos. México de nuevo se va a convertir en el punching bag de por lo menos uno de los candidatos. Entonces, había que estar pendiente de cómo los Estados Unidos, además de ser esa fuente de oportunidades, se ha convertido también en la época contemporánea en una fuente de amenazas. El propio presidente Biden, por cuestiones electorales, ha debido acercarse a la política a la política que desarrolló el presidente Trump y que están exigiéndole los congresistas republicanos. La segunda línea es la política exterior multilateral, quizá una de las más exitosas que hemos tenido siempre. Nuestra presencia en los organismos internacionales ha sido siempre muy activa, a veces de manera callada, ¿no? A veces de manera discreta, pero siempre muy efectiva. México está presente en las discusiones importantes en el seno de las Naciones Unidas, y lo que nos distinguió en este periodo fue también la participación en el Consejo de Seguridad, donde pudo desarrollarse esta política que se llama la diplomacia de las vacunas, ¿no? A partir de ahí, México hizo una diplomacia muy eficiente también, que nos dio también cierta popularidad, ¿no? Que es la distribución de vacunas, que obteníamos también por parte de sesiones, pero que México a su vez cedía a otros países, ¿no? La coordinación de los esfuerzos
tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, fue una tarea importante que hicieron nuestros diplomáticos multilaterales, como lo han hecho por lo demás con bastante frecuencia. La tercera línea es algo que se llamó la nueva diplomacia cultural y que se ha ido desdibujando paulatinamente. Al principio parecía una oportunidad para relanzar las relaciones culturales, para renovarlas, para renovar la presentación de cuestiones que antes no se les ponía atención. Sin embargo, esta política pronto se vio desdibujada por pleitos de quien era el coordinador de la política cultural con algunos de sus agregados culturales, ¿no? Por la presentación de cuestiones muy tradicionales que no se pueden dejar de lado porque a los mexicanos así lo exigen, ¿no? La promoción de festivales gastronómicos, de festivales de mariachi, de ballets folclóricos, etcétera, es lo que siempre le ha dado a México cierto atractivo de carácter cultural, ¿no? Y entonces esas tradiciones, recurrir a eso que es tan tradicional, siempre nos ha dado dividendos. Entonces, no es que se tenga que abandonar, ¿no? Es al contrario, hay que reforzarlos, pero como les decía, a mi parecer se ha venido desdibujando. Hay eh, hay una especie de uniformización de la política cultural y lo que se presenta en un lado se presenta en todos sin que haya mucha diversidad, ¿no? Luego está lo que me parece una de las líneas de trabajo más fuertes, más exitosas, es la política consular mexicana. Esto que se refleja en la existencia de más de 52, ahora 52 consulados en Estados Unidos, no, la sección consular, y el trabajo de protección que se hace es tremendamente exitoso, es muy atractivo también para los mexicanos en el exterior, es muy eficiente, de la misma manera que todo lo que se hace, ¿no? Pero destaca sobre todo la cuestión de la protección, ¿no? Finalmente, finalmente, las relaciones con Europa, pero eso también pues, se ha trabajado para modernizar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero desafortunadamente no se ha tenido la conclusión, no se ha logrado firmar este tratado, y pues es un pendiente que tenemos con Europa. Hubo allí algunas acciones folclóricas, por decirlo de alguna manera, como fue el envío de la esposa del presidente a un par de países o varios para que consiguiera algunos objetos que pudieran mostrarse en el bicentenario de la consumación de la independencia. Sin embargo, no tampoco fue muy exitosa esta gestión, ¿no? Y finalmente la última relación, también una relación en esos 2 años fue muy fuerte, las relaciones con América Latina. Probablemente aquí lo que destaca más es la participación de México en la CELAC, porque fue esta participación la que revivió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que estaba prácticamente, vamos a decirlo de manera popular, estaba en la lona, y México la levantó, ¿no? Porque, bueno, pues no, no había habido interés en esto, y México se empeñó en desarrollar una política que permitiera levantar otra vez a la CELAC. Hay otras hay otras actividades importantes, ¿no?
por ejemplo, la relación con Centroamérica y la aportación de fondos para desarrollar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro como semilla aparente de creación de 20,000 empleos en cada uno de los 3 países. Es una iniciativa muy importante, pero no tenemos una información completa de lo que ha sucedido con ella. Probablemente al final del sexenio lo podamos hacer, ¿no? Entonces la relación con América Latina sigue siendo muy fundamental también. Ahí lo que deberíamos tener también como una parte importante a destacar es el de la migración. Al principio fuimos una política de apertura, es una política contradictoria, regreso un poquito, porque al principio tuvimos una política de apertura, con ese dicho del presidente, donde comen dos, comen tres, y entonces pues vinieron las caravanas de migrantes a las cuales después, en un cambio muy, muy drástico de política, se les tuvo o se les envió a la Guardia Nacional, tanto en el norte como en el sur. Para finalizar, me parece bueno, hay otro, ya con esto termino, pues la Alianza del Pacífico. Con la Alianza del Pacífico también ha habido una especie de punto muerto que se agravó con el diferendo que tiene el presidente de México con la presidenta de Perú, a la cual no quiere ni saludar. Y eso ha traído pues, probablemente no un detenimiento en el intercambio de mercancías, pero sí un detenimiento como un organismo de carácter político, ¿no? Un organismo de carácter de cooperación política que pudiera servir para tener una sola voz con el resto de los países que integran la Alianza para el Pacífico. No voy a extenderme más porque ya me extendí bastante, pero creo que si hay algún tiempo para las preguntas podríamos intentar responderlas. Gracias, doctor Hernández. Espero no haberme pasado con el tiempo y lo dejo aquí. Al contrario, maestro, muy puntual, lo cual también agradecemos. Y bueno, tenemos ya un primer análisis de este libro, pero me parece que se enriqueció mucho más con estas aportaciones. Siempre ha sido un deleite escuchar al maestro Pedro González Olvera, porque aparte de la cuestión, digamos, del conocimiento en relaciones internacionales, la parte práctica es un elemento enriquecedor siempre para quienes estamos estudiando las relaciones internacionales. Un panorama muy, muy amplio respecto a aquellos trabajos incluso referenciados ahorita en la exposición sobre nuestra querida doctora Consuelo Dávila y otros elementos que tienen que ver con temas de vecindad, con ese estado por ahí presente y ausente llamado Canadá, algunos otros elementos en torno también a a nuestra vecindad, el tema de la pandemia, con estas formas de diplomacia existentes y que algunas de ellas, como lo mencionaba el maestro en su exposición, yendo a menos, como la diplomacia cultural, u otras en las que, bueno, se vieron algunos elementos que rescatar, como la diplomacia de las vacunas. Quedan temas pendientes para este análisis de la segunda parte de la política exterior, que como bien lo mencionaba al principio de su charla, el maestro González Olvera, pues implica una visión de una primera etapa de la política exterior de la 4T y nos está invitando de alguna manera a que nuestra y nuestro editor pues emprendan un camino hacia una segunda versión de este libro, ya analizando probablemente con un panorama más amplio lo que ha sucedido en esta administración. Le daré la palabra a la doctora Adelina Quintero Sánchez, quien es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución. Ha realizado sus estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
Es profesora de tiempo completo del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM en el área económica de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT y tiene distintas publicaciones. Vamos a destacar algunas: la regulación internacional de la inversión extranjera durante la administración de Donald Trump y China frente a Estados Unidos en la evolución del régimen internacional de inversiones en Asia-Pacífico más allá del TPP. Entre sus líneas de investigación se encuentran inversión extranjera directa, TEMEC y acuerdos de libre comercio, integración regional y globalización, empresas transnacionales, Estados Unidos, política y gobierno. Y yo me atrevería a destacar entre sus líneas la parte de geopolítica y geoeconomía. Mi querida doctora Adelina, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer enormemente que me hayan invitado a esta presentación el día de hoy. Oh, creo que no me veo, no sé por qué no se refleja mi imagen Sí te ves. acá. Ok, perfecto, yo no me veo, pero bueno, no hay problema, los que me tienen que ver son ustedes. Entonces, agradezco mucho a la doctora Rocío, a la May, a mi querido Abdiel por estar haciendo esta labor de presentación el día de hoy, al embajador que nos acompaña. Siempre es un gusto tener personas tan representativas en nuestras mesas, a los estudiantes que igual están con nosotros. Por ahí veo que están mis estudiantes de la maestría, entonces un gusto contar con ustedes. Y pues con Mariana, que hemos trabajado algunas cosas conjuntamente y siempre presenta cosas muy interesantes, a profundidad. Este libro no había tenido yo la oportunidad de leerlo hasta ahora, pero me pareció que es muy propositivo, tiene cuestiones muy rescatables y además es súper didáctico para los niños que están interesados en este tema de la política exterior. Creo que ahora que nos encontramos en una escena internacional tan compleja, es difícil que no prestemos atención a todas estas cuestiones de la relevancia de las alianzas, de las formaciones regionales. Y creo que algo que viene a proponer este texto que me gustaría destacar es la clasificación que hace de los estudios regionales. En sí, desde el título es bastante propositivo porque nos habla no solo del regionalismo, sino del interregionalismo. Yo no había entendido bien a qué se referían, había escuchado el concepto, aunque no específicamente con estas acotaciones. Entonces, donde ya tenemos que entender a las construcciones regionales no desde un punto de vista clásico, sino ya con nuevos lineamientos, donde vemos que ya las regiones ya no obedecen necesariamente solo a los países que están contiguos geográficamente hablando, y que ya hay regiones nuevas que no entran en estos mismos parámetros que utilizábamos de antaño para entender las regiones. Ya no solo hablamos de América del Norte o Sudamérica o Centroamérica o el Caribe, sino que hablamos de estos bloques que se relacionan, por ejemplo, Unión Europea, Telecan, o bloques adentro de los bloques, todo lo que ahorita estamos abordando con la globalización y la globalización o el localismo. Entonces vemos que aquí se rescata de una manera, yo diría, excelente en el libro y nos permite de una forma, pues llevándonos de la mano, entender estas cuestiones. Y al mismo tiempo, pues se aterriza con el papel que ha jugado la política exterior. Como bien decían, pues todavía se está construyendo esta página, pero ya nos permite ver cómo es que empezó la administración de la 4T con esta cuestión de política exterior. Y coincido con el embajador en el sentido de que sí se ha hecho política exterior, pero creo que no se le ha dado el papel que mereciera. Creo que ha jugado un papel un tanto secundario. Y esto ha tenido consecuencias. Ha sido una política exterior bastante reactiva. Eso coinciden muchos de los autores de este libro. Y que además esto pues ha dejado como muchos espacios a los que no se han entendido, tanto en regiones
Por ejemplo, se le presta menos atención a lo que es la región del sudeste asiático, no hay una política exterior precisa hacia la región del Caribe, África pues ni siquiera figura. Entonces creo que hay muchos huecos, pero también esto ha generado que haya más estudios, más interés desde el punto de vista académico y del pensamiento crítico, y creo que esta obra se inserta exactamente en esta dinámica de cómo pues tenemos también que rescatarlo desde la parte académica, la parte teórica, cuando no se hace mucho desde la parte meramente política. Entonces, creo que es un excelente esfuerzo el que hacen los dos editores, la doctora Mariana Aparicio Ramírez y el especialista José Briceño Ruiz. Ellos son exponentes muy representativos, me atrevería a decir, del pensamiento mexicano multidisciplinario. He tenido pues la fortuna de seguir sus investigaciones y sus publicaciones, y creo que esto se evidencia en cómo construyen la obra y cómo esto es un producto de alta calidad que pues no solamente es de utilidad para los estudiosos de las relaciones internacionales, les comentaba, es un texto bastante didáctico para los estudiantes que a veces no están como tan versados en estas cuestiones, y que además pues también sirve para todo el público interesado en la política exterior de la administración actual y hasta para quienes se encargan de la formulación, porque creo que hay varios puntos que bien se podrían tomar en cuenta. La obra también nos retrata en los diferentes, a las diferentes aportaciones cómo ha sido este retorno a los principios clásicos de la política exterior, pero al mismo tiempo cómo estos han adquirido nuevos tintes, porque pues seguimos en un marco de Estado neoliberal, yo diría es un marco Estado neoliberal populista, lo que representa pues choques y contradicciones entre cómo se llevan estos principios clásicos que tenemos en la Constitución, en el artículo 89, fracción 10, y cómo es que se están aplicando. Si quedan solamente en retórica o quedan más en discurso, o realmente cómo se han llevado a la aplicabilidad. Creo que esto no voy a andar tanto ahí porque pues creo que las personas deben leer la obra para tener esta idea más clara, entonces yo los invitaría a que la revisen, pero este es uno de los elementos a los que se arriba. También pues nos hace ver cómo la política exterior es una herramienta súper mega potencial, principalmente para los países que tenemos que hacer soft power, un poco desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, donde pues a lo mejor México no cuenta con armas, no cuenta con una enorme milicia, no tenemos armas de destrucción masiva, como por ahí se mencionaba de la India. Entonces nosotros tenemos que ir más al soft power, a cuestiones de cooperación, a cuestiones de negociación, de diplomacia. Entonces, para un país con estas características, pues es más que evidente la necesidad de una buena política exterior, y más ahora que se enlace con los procesos tan distintos, tan novedosos de integración regional, con estos bloques que a veces no parecieran tan claros, porque no siempre son resultado del regionalismo político, a veces son mucho resultado de la regionalización desde abajo, como sucede con el sudeste asiático, y que son neurales para el contexto internacional y para el posicionamiento de los países. Además, también aquí hay que rescatar pues la característica eh, privativa que tiene México, tanto por su situación geográfica como por su desarrollo histórico. Como geografía, pues México tiene una situación sumamente privilegiada, es de los pocos países bioceánicos que además de bioceánicos tienen acceso no solo a la principal potencia que es Estados Unidos, sino a Europa, a África, a Asia. Entonces, al mismo tiempo gozamos de esta situación privilegiada que nos permite contactarnos con las regiones más representativas del globo, y también tenemos pocos vecinos, lo que también ayuda a poder tener una situación más tranquila, podríamos decir, y tenemos una riqueza tradicional, cultural, histórica, gigante,
que se ha destacado en muchos momentos por una excelente política exterior. Entonces, creo que nos lleva mucho a reflexionar la obra en ese sentido de México debe recuperar esta política exterior que en algún momento lo puso en el top, no solamente de la región, sino de todo el mundo, con propuestas directas en Naciones Unidas, como el nuevo orden económico internacional, con el movimiento de los no alineados. Entonces, que vemos que ha tenido momentos cúspides y no solamente con socios tradicionales, sino más allá de América del Norte o del Sur. Y que ahorita que tienen tanta relevancia bloques como la Unión Europea, la CAN, el Mercosur, la UNASUR, la ANSEA, demás, tendríamos que estar como que en esta idea de cómo retomarla y cómo reinsertarnos en esta política internacional. Entonces vemos aquí que hay varias reflexiones adentro de la obra que nos llevan a ver no solamente esta relevancia, sino ya cuestiones mucho más puntuales. Y me gustó mucho cómo se hizo la selección de los diferentes capítulos y cómo estos se estructuraron como en dos grandes bloques, lo que es de la regionalización, donde se aborda hacia América del Norte y América del Sur, y donde es de esta cuestión del interregionalismo, donde se trata ya cuestiones con la Unión Europea y con regiones más allá de nuestro continente. Entonces, creo que eso nos ayuda a tener una visión clara, un seguimiento de lo que se quiere presentar o se quiere dar a entender en la obra. Y pues se trata, les señalaba, cuestiones ya muy puntuales, como es la parte de la migración, donde creo que hay trabajos sumamente destacados al respecto, donde nos mencionan cómo en materia de política exterior, a pesar de que la migración pues sigue siendo un punto súper importante para nuestro país, sigue siendo también el eterno pendiente dentro de la agenda binacional con Estados Unidos y con Canadá. Aquí se hace también un esbozo, no se llega más lejos porque pues la temporalidad del libro no lo permite, de cómo se transita de Trump a Biden y cómo, aunque hay dos posturas distintas o parecieran distintas en discurso hacia uno, hacia otro presidente de parte de México, las contradicciones siguen siendo las mismas y se visualiza como el pragmatismo estadounidense pues es el que sigue marcando esta agenda de negociaciones de política exterior y que México pues más bien se inserta de forma hasta cierto punto incondicional en estas iniciativas y no presenta sus propios intereses o sus propios pendientes, como podría ser el caso de migración. Y esto pues se ha concentrado, como lo hemos visto, más en temas de comercio, yo diría de inversión extranjera, con la actualización de lo que es el telecanal TEMEC. Entonces vemos que aquí pues nos ponen a reflexionar mucho en este sentido de qué es lo que está pasando y hacia dónde tendrán que ir las acciones del gobierno en esta materia para retomar algunos de los puntos que son pues más emblemáticos y más preocupantes para nuestra agenda y que pues nos llevan a pensar de cómo México está reaccionando a esto y cómo estamos también reaccionando ante las cuestiones hacia América del Sur, hacia América Latina, que son nuestros grandes aliados y con los que también aquí se reflejan en varios trabajos cómo ha sido esta política exterior hacia el sur que pues no ha podido recuperar ¿cómo podemos decir? Esta prevalencia, este liderazgo que por muchos años tuvo México en política exterior. También se complementa con otros trabajos donde se nos habla sobre las iniciativas estadounidenses y sobre las posiciones que ha tenido México al respecto. Por ahí algunos de los artículos, mejor dicho, de los capítulos que se presentan, nos hacen esta alusión de cómo hay pues mayor concentración en problemas internos
como la militarización, el desarrollo, las cuestiones sociales, también cómo la pandemia impactó toda esta política exterior y nos hizo un poco más ostracistas en este sentido, los problemas que se tienen con las inversiones privadas en energías renovables y la politización de temas como la corrupción y la pobreza. Entonces, también ahí cómo pues esto ha hecho que se deje en un segundo plano las cuestiones de política exterior, que no por eso dejan de estar presentes, pero sí dejan de ser lo más importante dentro de la agenda nacional. Y cómo esto se va engarzando también con el repensar del regionalismo y de los conceptos en torno al mismo, lo que les decía al inicio, cómo ya no se puede hablar nada más del dominio hegemónico de Estados Unidos sin considerar a otros actores, como puede ser bien el caso de China, que ya es un motor de regionalización y de integración regional y global, y que tiene ya una presencia muy fuerte en América Latina. Vemos que ha entrado de muchos países y tiene mucha incidencia, entonces ya no podemos solo concentrarnos en una política exterior hacia un solo socio o de una enorme prioridad, sino también tenemos que pensar en otros actores que a lo mejor están lejos, pero también tienen gran peso y relevancia para hacia dónde tendría que ir nuestra política exterior. Mucho se habla de la diversificación y de si México debe de diversificar sus relaciones con Asia y demás, que yo estoy de acuerdo, pero creo que tendríamos que hacer un estudio muy profundo al respecto antes de iniciar con mayores esfuerzos. Y esto también la obra lo refleja en la segunda parte, que es donde ya nos habla de la interregionalización, de cómo a pesar de que México es uno de los países con más acuerdos de libre comercio, más tratados en muchos temas, también ha dejado hasta cierto punto sin potencializar al máximo esas relaciones, como pasa con el acuerdo global con la Unión Europea, donde tenemos ese acercamiento con 27 países, pero donde realmente no se ha trabajado mucho en este interregionalismo. Y pues no tenemos relaciones sustanciales con estos 27 países, solo con algunos de ellos. Entonces ahí también tendremos que checarlo, cómo se tiene un acuerdo con Israel, cómo hay otros esfuerzos por acercarnos a regiones donde antes no había, pero no se ha trascendido más allá de eso. Entonces yo coincido con el autor Isidro Morales, donde nos dice que la política exterior actual se caracteriza por ser un aislacionismo soberanista y conveniente, donde no, hay una dicotomía entre discurso y acción. Coincido totalmente con esto, creo que eso se refleja en los diferentes trabajos de la obra. Entonces, aquí creo que nos deja un importante avance para entender esta política exterior actual. Evidentemente, pues falta toda la segunda parte. Y yo estaría feliz de que se hiciera otro libro sobre esto. Y creo que hay mucho que evidentemente la obra no aborda y que sí nos deja como esos espacios donde tendremos que trabajar más y tendríamos como internacionalistas, como estudiosos de las relaciones internacionales o como interesados o público en general, tener más acercamiento a este tipo de libros y podernos embeber de lo que está sucediendo y proponer y comprender para poder, pues evidentemente, criticar y aportar en ese sentido. Pero pues yo solo me queda invitarlos a leerlos, creo que vale muchísimo la pena, creo que es súper enriquecedora y creo que no la podemos dejar pasar. Sería todo por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adelina. Un gusto siempre escucharte, escuchar tu análisis y terminando con esta invitación, provocación para leer la obra que nos reúne el día de hoy y sobre todo con esta visión que algunos de nuestros grandes profesores, de nuestros maestros en las aulas nos enseñaban. La mejor lectura que se hace es la lectura que propone y precisamente aquí nos están diciendo ya qué es lo que hace falta para una segunda obra, tomando, ¿no?, ya una base en términos de lo que nos están
regalando las y los autores de regionalismo e intrarregionalismo en la política exterior de México de la 4T. La presencia de China cambia la ecuación, como bien nos dice la doctora Adelina. Hay que observar el concepto como tal desde una cuestión, sí, de la interdisciplina, pero también desde la cuestión teórica para que nos permita en algún momento, no creo, y a lo mejor ahí es un debate si podamos superar el concepto como tal de región, pero sí abonar mucho a esta cuestión del diálogo que tenemos con los historiadores, con los geógrafos, en fin, con los demógrafos, para poder ir más allá. El papel geoestratégico de un país como México, en donde se queda por ahí el soft power, ¿no? Como queriendo ser, pero no ser al final, en este análisis que nos regala la doctora Adelina, y un reto, ¿no? El reto más importante, cómo recuperar esa época de oro de la política exterior mexicana, está ahí presente en las palabras de la doctora. Y bueno, siempre es un gusto contar con quien edita, con quien es parte fundamental de estas obras, y tenemos aquí a una de las editoras de este libro, la doctora Mariana Aparicio Ramírez, quien es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Es profesora titular de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Forma parte del equipo docente del doctorado en Gestión Pública del Instituto Centroamericano de Administración Pública, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora del Grupo de Trabajo Estudios sobre Estados Unidos en Claxo, coordina la línea de investigación Reordenamiento Internacional y la Crisis del Siglo XXI de la International Development Economics Associates Latin America and the Caribbean. Es miembro del Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en el CISAN. Sus principales líneas de investigación son efectos en política exterior del comercio internacional asimétrico, relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos con América Latina, integración económica en América Latina, diplomacia económica de China, y también la doctora Aparicio es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Doctora, qué gusto. Y bueno, estamos ya atentas y atentos para escucharte. Muchísimas gracias, doctora Abdiel. Pues bueno, muy buenos días a todas y todos, todavía 5 minutos de ser tardecita. Pues primero quisiera agradecer al Comité Académico de Estudios Regionales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la posibilidad de presentar esta obra colectiva, Regionalismo, Interregionalismo en la Política Exterior de la 4T. Aquí está. Ajá. Pero decirles, bueno, que ustedes pueden encontrarlo en descarga gratuita y si les gustan son románticos con los libros en papel, está de venta en la Cancillería Mexicana. Bueno, decir que justo este libro, Regionalismo, Interregionalismo en la Política Exterior de la 4T, que es coeditado con el increíble colega y doctor José Briceño Ruiz, bajo el sello editorial del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Konrad Adenauer y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Agradezco muchísimo a la doctora Rocío Arroyo por la gestión, por todas las gestiones para que estemos compartiendo el día de hoy, a la doctora Adelina Quintero por su brillante exposición y ¿no? emocionarnos para que leamos la obra, al doctor Abdiel Hernández por moderar esta mesa y por supuesto toda mi gratitud con el embajador Pedro González Olvera por aceptar comentar la obra como parte de uno de los autores que apoyaron la causa en un momento muy complicado que fue la pandemia, cuando el doctor Briceño y a la que habla se ocurrió que era una buena idea comenzar este proyecto. Quisiera cerrar esta pequeña introducción señalando que justo mi presentación es un breve homenaje a dos colegas internacionalistas que en su momento fueron parte de los seminarios virtuales y que formaron parte del libro y que ninguno de los dos pudo ver la versión final terminada de la obra, a Ulises Granados Quirós. Mi contribución, eh, la importancia del doctor Granados para los estudios de Asia, eh,
y por supuesto a mi querida, la maestra Consuelo Dávila Pérez, que siempre fue muy entusiasta y apoyó todas las locuras que se me ocurrían en la facultad y por supuesto expresidente de la MEI también. eh, para ellos es justo un homenaje. Siempre cuando presento este libro me cuesta muchísimo porque fue todo un viaje, un viaje en términos de cómo hacer academia de forma distinta y por otro lado también, pues como muchos de los colegas estuvieron y ya no están, ¿no? Pero que la obra se mantiene, su pensamiento y su reflexión. Ahora bien, contarles un poco, siempre al ser el último, la última, pues hay muy poco que decir y sobre todo con las brillantes presentaciones de la doctora Adelina y del embajador Pedro. Pero quisiera contarles un poco en qué pensamos y por qué un texto como este. Eh, por allá del 2018, a finales del 18, principios del 19, eh, pensábamos un poco en cuáles eran los retos, ¿no?, del sistema político mexicano, tanto en el ámbito interno como internacional, sobre todo en el marco, ¿no?, del ascenso al poder del presidente López Obrador. En aquel momento se discutía qué era la cuarta transformación, ¿no? ¿Qué implicaba esto? Em, un rediseño en el funcionamiento de las instituciones, era eso, un discurso contra la corrupción, una crítica al modelo económico imperante en el país de las últimas 3 décadas, y una narrativa que era a favor de sectores excluidos del país, ¿no? En términos de política interna. Y en el ámbito de la política internacional, en cambio, ¿no?, en aquel momento era un escenario, o pareciera que no había una transformación profunda. Se pensaba o había un gran debate si México regresaba a los principios tradicionales de la política exterior mexicana, ¿no? Sobre todo a partir del artículo 89, como todo internacionalista sabrá, ¿no?, de la Constitución, lo cual justo este artículo pues aporta los principios generales que debían orientar o que deben orientar la actuación internacional del país, presente, pasado y futuro, ¿no? Si no es justo, digamos, qué se planteaba o qué implicaba esto en materia de política exterior mexicana. Por supuesto que en aquel momento, y bien lo señaló el embajador Pedro, había una afirmación que era que un poco nos preguntábamos qué significaba, a qué se refería el presidente López Obrador sobre que la mejor política exterior es una muy buena política interior. Y pareciera ahora casi como intuitivo, pero en aquel momento muchos de las y los internacionalistas pues estábamos como preguntándonos y debatiéndonos qué significaba eso y cómo iba a ser la relación de México con el exterior. Entonces, con este objetivo, ¿no? Los editores de la obra, pues nos planteamos la posibilidad, ¿no?, un objeto central del texto, que era analizar y reflexionar sobre la estrategia de la primera mitad del gobierno de López Obrador. Es cierto, nos concentramos muchísimo en los 2 primeros años, que fueron básicamente, había una gran expectativa en aquel momento. Lo que no dice el libro es que habíamos propuesto una serie de seminarios presenciales, una discusión con distintos actores. De hecho, la construcción de este libro pasó por seminarios regionales e intrarregionales de la política exterior de México, con académicos de distintas perspectivas teóricas y también funcionarios de la Cancillería mexicana, lo cual también fue muy interesante porque son a veces, ¿no?, dos actores que dialogan, pero no necesariamente para un producto, ¿no?, que tiene que ver con una obra colectiva. Entonces, bueno, esa fue nuestra intención.
específicamente, ¿no? Pensar regionalismo, interregionalismo. Ya bien lo decía la doctora Adelina, especificamos teóricamente desde dónde pensamos el regionalismo e interregionalismo, y en ese sentido, pues la obra partió de dos hipótesis. Una, y eso se lo planteó digamos, a las y los convocados en los seminarios. La primera hipótesis era una adecuada política en materia de integración y cooperación regional requiere que una mayor certidumbre en cuanto a la conveniencia, la importancia y los beneficios que derivan de participar en acuerdos regionales e interregionales, ¿no? Y la segunda hipótesis era que justo esta certidumbre se logra o se lograba mediante la construcción de un consenso entre los gobiernos, entre el gobierno, los actores políticos, económicos y sociales del país. De nuevo, hay que pensar en el momento en el que pensamos como proyecto la obra, y creo que la pandemia trajo mucha claridad sobre la política exterior de México, que en ese momento no necesariamente era así, ¿no? Y creo que el texto tiene vigencia en tanto permite identificar como esas contradicciones iniciales que había, al menos en el ambiente y en el análisis de política exterior, sobre qué podríamos esperar de esta administración. Entonces, digamos que la obra lo que buscó o pretende examinar el lugar que el regionalismo y interregionalismo tienen en la política del gobierno mexicano, ¿no? De esos primeros 2 años en 4 regiones. Y bien es cierto, fue un gran debate sobre qué regiones había y cómo podíamos transmitirlo tanto en los seminarios como en el libro. Y un consenso era obvio América del Norte, ¿no? Por lo que implica económicamente y geográficamente y también en procesos de regionalización. América del Norte y América Latina era súper claro, ¿no? Si nosotros veíamos el Plan Nacional de Desarrollo, esas eran las 2 regiones que salían, ¿no? Específicamente en el texto, en el programa. Y básicamente esos dos tenían que estar, ¿no? Además es muy tradicional en México pensar, ¿no? Tanto en América Latina y el Caribe como en América del Norte. En términos históricos, por supuesto, Unión Europea y Asia-Pacífico, que está en ascenso. Y la verdad es que nos debatimos muchísimo si África podría o no podría ser. Pero como inicialmente ya teníamos pensado una segunda versión, pero de nuevo cayó la pandemia y eso cambió muchas cosas, porque la idea era pensar también México a nivel de organismos multilaterales, ¿no? Por un lado, pero también el otro era la deuda histórica que teníamos con la relación México-África. Bueno, desafortunadamente no pudimos llegar mucho más allá. De hecho, coquetear también con la idea cada vez que presentamos el libro sobre la necesidad de hacer la segunda parte, porque después de la pandemia la política exterior fue súper distinta, y pensar, de hecho, en la participación de México en la presidencia pro tempore de la CELAC, digamos, o entender la CELAC o distintos procesos de integración antes y después de la pandemia es súper distinto, ¿no? Entonces, bueno, creo que el libro sí refleja al menos como esta fotografía inicial sobre lo que tanto funcionarios públicos como especialistas y académicos nos preguntamos sobre hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que también otra deuda que tiene el texto justo es qué pasa en las transiciones, sobre todo en cambios de gobierno en la relación en América del Norte, ¿no? A propósito de que decían que nuestra relación con Canadá no permea a Estados Unidos, bueno, pues invitarlos también que este año es el 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas México-Canadá, tal vez podríamos reivindicar a los internacionalistas mexicanos, pues, esta celebración, ¿no? De este año. Y regresando al libro, bueno, pues decirles, ¿no? Que justo el objetivo general se desprendieron 2 objetivos específicos, ¿no? Y con las 2 hipótesis justo que les mencioné ya. Y el primero de estos objetivos específicos tenía que ver con analizar la importancia que el regionalismo en las Américas tiene o tuvo en ese momento, en este primer
en esta primera mitad, la política exterior de López Obrador, ¿no? Ya les decía, en el Plan Nacional de Desarrollo, América Latina, específicamente América Central y América del Norte, eran como los dos regiones que se mencionaban sine qua non y que después se fue, digamos, modificando, ¿no? Pero que inicialmente estaban ellos dos. Al igual, lo que nos interesó era examinar una estrategia a dos socios extrarregionales clave, la Unión Europea, igual acordarse que estábamos en un proceso de actualización del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea y por supuesto la región Asia-Pacífico, específicamente bueno, China nos interesaba mucho porque además, si ustedes se acuerdan, la primera embajada que siendo un virtual presidente, López Obrador, pues fue la embajada china, ¿no? Y ahí había como una expectativa de la necesidad de establecer una mejor relación con la República Popular. Bueno, entonces se quedó el texto en estas 4 subregiones que dividen la obra. No me voy a detener en decir como cada uno de ustedes, más bien como invitarlos a descargar el texto de forma gratuita o digamos, o acercarse al texto en papel, pero lo que sí es que tuvimos una gran aceptación por parte de los académicos, especialistas en cada área, ¿no? Y a todos los que les decíamos, pues apoyaron la causa, todos muy preocupados por qué significaba esto, tratábamos de entender, ¿no? ¿Qué era esto que teníamos enfrente? Porque además Trump ya también, ¿no? En América del Norte nos había dado como muchos movimientos para pensar. Y bueno, acá encontrarán los textos de María Antonia Correa de la UAM Xochimilco, el profe Isidro Morales Moreno, y un texto que tuve la oportunidad y el honor de trabajar con Alicia Puyanas y con Alicia Puyanas Mutis y con José Antonio Romero sobre justo el regionalismo en América del Norte en una clave más económica. Y justo acá, digamos, la contraparte de la Cancillería, pues el consultor jurídico Alejandro Celorio Alcántara, justo nos cuenta su experiencia cuando estaba en los consulados, ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos. Entonces, digamos, siempre esta parte práctica y teórica de la región, ¿no? Entonces, creo que lo que tiene como distinto el libro es que logra combinar estas dos visiones en temas en un tema muy particular. En la sección de América Latina, ahí era muy difícil como vamos hacia América Latina en general, ¿no? Y el Caribe, o son los procesos regionales. Y ahí sí que fue como muy complicado, pero que hay distintas visiones, ¿no? La visión académica y también de la práctica histórica, la maestra Consuelo Dávila y el embajador Pedro González Olvera, ya el embajador ya nos contó un poco sobre su capítulo. El texto de Tomás Milton Muñoz Bravo, un colega de la Facultad de Políticas, el texto justo de José Briceño Ruiz en América Latina, Juan Pablo Layande y Eduardo Crivelli, ¿no? de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y 2 visiones en aquel momento de funcionarios de la Cancillería, la entonces directora del Acervo Histórico Diplomático y la embajadora de México en Chile, Laura Beatriz Moreno, y en aquel momento, pues alguien, bueno, un funcionario, Efraín Guadarrama, que ahora justo es director de asuntos de organismos americanos, pero en aquel momento estaba nada más vinculado a la subsecretaría para América Latina y el Caribe. Entonces, de nuevo tenemos estas 2 formas de ver, ¿no? el mismo tema, y de verdad se pueden sorprender cómo, a pesar de que es la misma región con temas más o menos similares, la visión es absolutamente distinta, ¿no? Entonces, ayuda mucho a entender los trabajos desde 2 áreas distintos. Eso, digamos, era el primer objetivo, ¿no? El regionalismo. Y el segundo, que les decía que era la estrategia intrarregional, pues está acá la Unión Europea,
y también Asia-Pacífico. Digamos, el interregionalismo justo había sido esencialmente promovido por la Unión Europea desde mediados de la década del 90 y ha logrado formalizar, ¿no? Acuerdos con el SICA, con el Sistema de Interacción Centroamericana, como en la Comunidad Andina y recientemente con el Mercosur, ¿no? Como parte de esta estrategia intrarregional, la Unión Europea también ha suscrito acuerdos con países que considera claves, Chile, México, ¿no? Estamos entre ellos. Y en el caso nuestro, firmó un acuerdo de asociación en el 97, que fue revisado en el 18, y aunque ¿no? la Unión Europea no tiene el peso que tiene Estados Unidos en el comercio global mexicano, pues este acuerdo es súper importante en la búsqueda de la diversificación de los socios comerciales, sobre todo porque la administración de López Obrador, perdón, heredó, al igual que heredó el TEMEC, pues también heredó el acuerdo de modernización del acuerdo global con la Unión Europea. Y en aquel momento estábamos pensando que qué iba a pasar con estos acuerdos, porque también recuerden que en aquel momento pues no había como mucha certidumbre sobre la permanencia de México en acuerdos discriminatorios que abogaban por el libre comercio, ¿no? Por la creación de comercio. Entonces, bueno, nos preocupamos mucho también por estudiar este tipo de acuerdos intrarregionales. Y digamos, en esta tercera sección justo se aboca, ¿no? Autoridades estudiosos sobre la Unión Europea, justo la reflexión entre la Unión Europea y lo que se esperaba de la administración de López Obrador. Empezamos con Enriqueta Serrano Caballero, que justo hace un balance de las políticas y las decisiones tomadas y omitidas, perdón, por la perspectiva histórico-jurídica bilateral e interregional de los 27 Estados miembros, con el fin de justo identificar aquellas acciones positivas y sus efectos, así como vacíos y pendientes en la relación. También tuvimos la posibilidad bueno, pueden encontrar un texto de Stefan Sverro, del ITAM, que justo analiza los progresos económicos como parte del resultado de las decisiones políticas de las cuales dependen, justo en gran medida, de la política interna de cada uno de los Estados miembros europeos y el contexto internacional en constante cambio, en donde, por supuesto, incorpora a Estados Unidos y la República Popular como factores que influyen en la relación, ¿no? Algunos aspectos coyunturales del COVID-19, de hecho, cuando teníamos ya la versión final del texto, pues ya teníamos el COVID encima, entonces algunos de los textos pues incorporaron esta problemática que fue también, digamos, cómo los organismos regionales fueron, por supuesto, muy importantes en buscar soluciones, al menos de este lado del mundo, pues para hacer frente al COVID-19. La cuarta sección, que está dedicada hacia Pacífico, tenemos grandes autores sobre la región de Asia, Ulises Granados, quien les decía también un homenaje a su contribución, pues fue justo su último, o de los últimos escritos después de que partió en 2021, y de hecho, pues él fue el coordinador del programa de estudios sobre Asia-Pacífico en el ITAM. En su capítulo llama la atención sobre los cambios geopolíticos y geoeconómicos que ha experimentado esta región, la asiática, y señala que es muy importante que la política exterior mexicana atienda y ajuste diagnósticos para mejorar el aprovechamiento en la relación interregional. Da cuenta sobre el agotamiento conceptual de la cuenca del Pacífico y nos pide repensarla como una macrorregión que identifica geográficamente como Indo-Asia-Pacífico, ¿no? Desde su perspectiva, es una mejor realidad multipolar y los cambios derivados de China como un actor global en ascenso. Vamos, aquí hay todo un desarrollo de MITCA, del grupo de 20. México, digamos, fue ya mucho más activo en APEC, una vinculación entre el TIPAD con Alianza del Pacífico, que después se fue como desarrollando muchísimo más. Y esto también pues, nos lleva al texto del profesor Carlos Uscanga,
que justo utiliza el índice de eficacia diplomática, enfocando en dos conceptos clave: la concentración, entendida como la planeación y gestión de las instituciones para desarrollar estrategias y respuestas del ámbito internacional, y el segundo, las capacidades diplomáticas traducidas en la política exterior en consonancia con el interés nacional, ¿no? Justo el profesor Uscanga analiza o hace un balance de la administración de Peña Nieto y lo que lleva en aquel tiempo de los primeros 2 años de la administración de López Obrador, haciendo énfasis, utilizando este índice hacia la región de Asia-Pacífico. Finalmente, el profesor Francisco Javier Haro analiza esta administración en la región del este de Asia, y lo que nos dice el profesor Haro es que es posible convertir a México como una potencia regional si somos, o si la administración es posible que rompa con el pensamiento binario, ¿no? Donde las relaciones de un país se concentran con un estado en detrimento del otro, ¿no? Él nos hace un llamamiento a romper con este paradigma de suma cero, sobre todo pensando en la concentración económica que tiene México con un solo país versus, ¿no? Nos abre como esta posibilidad, y bueno, decir que los países asiáticos del este y el sur de Asia pues pueden ser muy importantes en un futuro, si no es que ya lo tenemos muy cercano. Esto es como un breve resumen para decirles que tenemos a grandes autores, por supuesto, grandes autoras y autores, por supuesto, siempre nos quedamos cortos, ¿no? Con este tipo de, mm, de obras, pero bueno, llamamos, lo que buscábamos en este texto era contribuir al debate, y bueno, esta obra no hubiera sido posible sin múltiples apoyos, ¿no? Desde la formulación inicial que hicimos en un proyecto de investigación que lo que buscaba era hacer talleres y seminarios realizados, hasta la publicación del mismo. Pues primero agradecer a la Konrad Adenauer, a la Oficina México, al ingeniero Hans Blomayer y al licenciado Patricio Garza por su colaboración y toda la logística que permitió hacer estos talleres y seminarios en línea. Un aliado fundamental para el constante diálogo entre la academia y los funcionarios de la Cancillería mexicana. Se lo debemos a todo el trabajo del equipo del acervo histórico y diplomático. En aquel momento, la doctora Laura Beatriz Moreno, entonces directora general del acervo. Y bueno, pues también una mención muy especial al licenciado Joaquín Lozano Trejo. Entonces era director de Histórica Diplomática y Publicaciones, hoy es actualmente el director general del acervo, porque fueron súper pacientes y justo nos apoyaron en este fino proceso editorial. Y finalmente, y no menos importante, pues agradecer a los y los asistentes de investigación, que siempre les toca el arduo trabajo de revisar y revisar nuevamente muchísimas veces las galeras de los libros, que muchas veces ya los autores no los vemos ni porque queramos. Carla Villalobos, a Iván López y a Manuel Ábalos por el proceso de edición, a cada uno de las y los académicos y funcionarios que participaron en los 4 talleres realizados durante el 2019, que justo pues fue muy importante porque rompimos con el aislamiento del COVID, y al menos algo que para nosotros ahora es súper normal, pues en aquel momento era como muy extraño, pero al menos ver una cara era bastante alentador, y poder tener esta discusión intelectual era una bocanada de aire fresco ante la imposibilidad de poder relacionarnos físicamente. Pues bueno, esperemos que entonces desde los editores, estoy segura que desde el profe Briceño y la que habla, pues que estas páginas ayuden a la reflexión sobre los retos y oportunidades que presenta la política exterior de México en un mundo de transformación. No olvidarnos qué implicó al inicio, qué pasó antes del COVID, después cómo cambió toda la política exterior después del COVID. Creo que eso es una de los, digamos, del trabajo que queda pendiente, pero bueno, que ha sido, es la contribución que queremos, y mil gracias de nuevo a la MEI y a todos ustedes por estar con nosotros, y por supuesto al Comité Académico de Estudios Regionales por el tiempo. Doctora Mariana, pues un gusto escuchar esto que nos estás diciendo, porque estás dando fe de un trabajo colaborativo que implica no solamente esta cuestión de
digamos, decir en algún momento de la historia bajo la reflexión académica, hay que analizar estos cambios que están sucediendo en el cambio de paradigma del gobierno mexicano, sino empezar a articular una suerte de trabajos que va desde seleccionar a las personas que van a estar participando en el seminario, las discusiones que se van a dar en torno a los temas planteados, pero también otras cosas que de repente no se ven y es darle seguimiento a las correcciones, empezar a ver con las editoriales, empezar a sacar cotizaciones. Sí, un trabajo inmenso el cual se reconoce que está detrás de este libro para hablar no solamente de un profesionalismo en términos de las y los autores invitados, sino del tratamiento y la curaduría que se le da a los textos que van a ustedes encontrar y que ya nos han dicho en maneras, en algunas partes de la exposición, lo pueden descargar e incluso ya colocaron en el chat de este Zoom la liga de descarga para que puedan ustedes obtener la obra. Y bueno, hay cambios, tenemos algunos conceptos que nos está invitando a reflexionar la doctora en estos momentos, sobre todo para tener un hilo de la lectura y para eso son importantes estas presentaciones del libro, los objetivos del libro, ¿no? Los objetivos en términos del concepto de cómo la certidumbre nos ayuda a crear consensos en ese momento de transición de la historia mexicana, pero también de la importancia del regionalismo en las Américas. Siempre me ha gustado mucho esta cuestión de no observar una sola América, sino de observar a las Américas y que de repente ver que el Gran Caribe pues queda olvidado en los azares de la historia académica incluso, pero aquí se rescata y eso es algo muy importante. Cómo la pandemia modifica todos estos, incluso planes que se tienen en el trabajo de edición. Y a mí me llevó a pensar en términos también de los actores que están ahí presentes, Marcelo Ebrard, alguien, ¿no? Salido también de las nomenclaturas de las relaciones internacionales, llegando a una secretaría y tener planes de desarrollo en donde la política exterior tenga esas oportunidades, por decirlo de alguna manera, para poder desarrollarse. Les voy invitando a quienes están aquí, a quienes están siguiendo en redes sociales, que levanten las manos y vayan elaborando las preguntas a quienes nos acompañan el día de hoy. Las pueden enviar sin ningún problema a las redes sociales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y mientras destacar la labor que se está empezando a hacer en el Comité de Estudios Regionales a cargo de la doctora Rocío Arroyo, queden al pendiente de las actividades que se van a realizar en torno a este comité y también a los demás comités de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales para que podamos darle también seguimiento a trabajos como este que nos está presentando el día de hoy la doctora Mariana Aparicio. ¿Habrá alguna pregunta aquí en la sala de Zoom? O la idea es ya que estamos ansiosas y ansiosos por conseguir el libro. Ya ahorita nos dijo la doctora Mariana que se puede conseguir en la Secretaría de Relaciones Exteriores para quienes nos gusta la parte de papel, destaparlo y todo eso. Pero aquí tenemos una primera pregunta. ¿Cómo podría la Academia Mexicana favorecer con este tipo de textos en la mejora de una política exterior del país? Sería la primera. Y les pediría que si lo podemos hacer así como en 2 minutos la respuesta, igual sería el mismo orden. Repito la pregunta, ¿cómo podría la Academia Mexicana favorecer con este tipo de textos en la mejoría perdón, en la mejora de una política exterior del país y cómo México podría salir de este aislacionismo soberanista que se mencionó? Entonces, por favor, maestro Pedro González Olvera, le cedo la palabra. Gracias, Abdiel. Mira, yo siempre he visto que hay un cierto distanciamiento entre la academia y quienes ejercen la política exterior. No hay una congruencia de estos dos actores de la política exterior de México y difícilmente se toman en cuenta lo que escriben en la academia, ¿no? Lo digo por experiencia propia. No, a veces quienes están en la función pública van a algunos eventos que se hacen en las universidades, pero van a dar su versión, o íbamos a dar nuestra versión, ¿no? Y difícilmente, a veces incluso se sentían, no fue en mi caso, pero a veces se sentían agredidos por lo que se decía
ahí en esos eventos. Yo incluso recuerdo un embajador que decía que no iba a los eventos porque solamente le iban a pegar a la política exterior, no la que fuera, no propiamente al embajador. Entonces, no hay un distanciamiento, pero creo que sí es importante que sigamos intentando. No hay mejor manera de hacerlo que intentar. En algún momento se pueden tomar esas ideas, sobre todo cuando se hacen los foros abiertos para este tipo de aportaciones que se pueden hacer. Y no sé si dejo aquí la primera pregunta para que... Muchas gracias, maestro. Adelante, doctora Adelina, por favor. Pues siendo sumamente puntual, creo que favorecen, a lo mejor directamente no lleguen a las personas que en este momento están desarrollando la política exterior, pero creo que es la formación de todas las personas que futuramente van a estar al frente de la política exterior y que tienen que tener esta conciencia, estos conocimientos, este acercamiento para irse formando en ese papel a futuro. Entonces creo que estos textos son básicos para todos los internacionalistas y los interesados más allá, y además se hace una comprensión de temas que a veces parecen alejados o parecen de solamente ciertas élites que son las que están ahí, tienen este poder. ¿Y cómo salir México del aislacionismo soberanista? Creo que es complicado, pero creo que tiene mucho que ver con la voluntad, con los recursos, con las acciones, con tener una política exterior fundamentada, con gente de carrera, con gente que conoce, acercarse a las personas que son los expertos en esas áreas. Creo que es un trabajo titánico, pero se ha hecho. No es algo que no se haya logrado, entonces se puede volver a hacer. Gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a ti. Por favor, doctora Mariana. Muchas gracias por la pregunta. Creo que y coincido con el embajador Pedro, es muy difícil que, digamos, que nos escuchemos y tiene que ver con cómo pensamos, ¿no? Son dos, digamos, son dos áreas en las que una es el ahora o el ya pasó, ¿no? Y cómo se solucionan los problemas públicos a nivel internacional. Y otra somos nosotros que vamos pensando y tenemos, ¿no? La posibilidad del tiempo y el largo aliento. Por supuesto que al tener objetivos y necesidades distintas, pues es muy difícil el diálogo, es cierto, también porque hablamos un idioma completamente diferente, aunque nos dediquemos a lo mismo. Y creo también que aunque hay un esfuerzo como este, ¿no? De establecer un diálogo, pues teníamos muchas veces ese tema de qué funcionario se iba a aventar a hablar con los académicos, que además los iban a criticar y cómo podían hacer frente. Pero creo que el embajador Pedro, como muchos de los embajadores que estuvieron en la cátedra Fernando Solana, permitieron en su momento, ¿no? Que los diplomáticos de gran experiencia le transmitieran a los estudiantes, pues lo que implicaba el trabajo diplomático desde la práctica, ¿no? Desde la praxis. Eh, y por nuestro lado también creo que es muy complicado. Los académicos tenemos nuestras propias agendas de investigación que no necesariamente tienen que ver con los problemas actuales de la política exterior mexicana, ¿no? Tenemos nuestra propia dinámica y de hecho, si tú piensas, Abdiel y Rocío, sobre esto, pues muy pocos hacemos policy briefs, ¿no? O policy papers respecto a política exterior. O sea, cada uno estamos con nuestros temas y poco en términos de redacción, ¿no? De implementación de política, hasta de construcción de datos. Pues no lo hacemos en la academia. Entonces, bueno, el diálogo creo que es mucho más, no solamente no es el que no nos escuchamos o que no nos queremos escuchar, sino que también producimos trabajos de formas muy diferentes que no tienen esta convergencia. ¿Qué sería lo óptimo? Pues un diálogo por principio, ¿no? Que ambas partes quisieran escucharse y que del lado académico tuviéramos el incentivo, ¿no? De producir cosas, pero para que nos escuchen también, ¿no? Porque también podríamos decir, vamos a construir datos, pero ¿qué datos y qué datos necesitan y que de verdad funcionen para la toma de decisiones? Es un gran reto. Yo creo que tiene que ver esto, ¿no? Con ambas partes, con escucharse ambas partes y que ambos tengan el interés de escribir
y formular en conjunto, pero por supuesto, y ahí sí estoy de acuerdo con el embajador Pedro, estos esfuerzos como foros, ¿no? Que sean públicos, pues son eso, esfuerzos, pero que no, al menos no en México está ampliamente integrado como si hay otros países donde la academia, los think tanks y el gobierno son como uno solo cuando se formulan políticas públicas, específicamente política exterior y política comercial. Muchas gracias, doctora Mariana. Me gustaría ir concluyendo esta sesión de la presentación del libro, pero no sin antes agradecer a la doctora Adriana Sletza, presidenta de la MEI, el espacio, el apoyo también del maestro Isaac Flores en toda esta, digamos, operación de lo que es la transmisión de este evento. Y acá hay un reto que nos lanzas, querida doctora Mariana, sobre quienes nos dedicamos a hacer esta cuestión desde la academia. ¿Qué vamos a proponer en términos de política pública? Y yo me sumo al llamado cuando tú gustes. Y creo que la mayoría de las y los que estamos aquí podemos responder. Y creo que es importante la propuesta que acabas de lanzar para que se le pueda dar seguimiento. Esa es la riqueza de estos libros, de estos foros, en donde se pueden sacar grandes, digamos, propuestas. Y sin más, le cedería yo la palabra a la doctora Rocío Arroyo para que nos haga el favor de cerrar este evento. Muchas gracias también por la invitación, doctora Rocío. No, al contrario, un placer de verdad escucharlos y sobre todo, pues muy atinado a arrancar estos trabajos ahora del comité con este libro que en efecto es una forma de invitarnos, ¿no? A repensar teóricamente, prácticamente el estudio de la región en México, ¿no? Desde la academia, pero cómo incorporarlo también a la parte política. Coincido y eso también a los miembros de comité y obviamente a todos nuestros colegas que nos estén escuchando, es atreverse, ¿no? Atreverse a hacer también estos cambios de la forma en que tradicionalmente lo hemos hecho desde México, ¿no? Ver otros ejemplos. Y este texto de verdad que yo también cuando lo revisé, dije, tiene que darse a conocer más, ¿no? Y por eso un poco la invitación a utilizar esta plataforma muy sólida que es la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales para llevar, ¿no? Más allá estos diálogos, hacer más textos como estos y por eso un poco ahí la invitación, doctora Mariana, y muchas gracias por aceptarla, embajador también que se sumó como parte colaborador del texto y también comentarista. Adelina, también sabes que te agradezco mucho también tus comentarios y al doctor Abdiel por moderar, ¿no? Entusiastamente esta sesión. Y pues de mi parte no resta más que agradecerles a todas, todos por haber participado. Me sumo al agradecimiento de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, a todos los colegas, la doctora Adriana, Isaac también, que nos apoyó mucho con este evento, invitarlos a seguir de cerca, vamos a seguir trabajando desde este comité y obviamente no olviden, está ya abierta la convocatoria para participar en el próximo Congreso de la MEI Chihuahua, por allá nos veremos. Esta vez nos han pedido, por favor, que les hagamos énfasis que no va a haber prórroga posteriormente en las inscripciones, así que anotarse ya, hacer propuestas y pues nos estaremos encontrando por allá. Muchísimas gracias, tengan una excelente tarde y estaremos comunicándonos. Hasta luego. Hasta luego.